Soy Fray Carlos Portillo y con cariño y alegría comparto con ustedes hoy el Evangelio y la reflexión dominical. No olvidemos que vida espiritual, crecimiento espiritual es para nosotros seguir a Cristo y vivir el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En el capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de toda la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Constantemente nos preguntamos en la vida por lo esencial. ¿Qué es lo primero? ¿Por dónde debe de ir mi vida? ¿A qué debo dedicar la vida? Son preguntas válidas, como aquellas que nos hacemos desde la fe y la vida cristiana, pues nos preguntamos constantemente ¿cuál es la voluntad de Dios? Como también ¿qué es lo central en la vida cristiana y en la vida de la fe? Para ello es bueno tener presente que vivimos en una época en que todo se tiende a relativizar. Vemos la vida y los valores, casi tendemos a pensar aún en las cosas más significativas, que todo depende de las circunstancias o de la manera de pensar. Para nosotros que somos cristianos y tenemos una fe que está basada en una persona, las cosas son diferentes, pues tenemos valores y elementos que son esenciales en nuestro caminar y manera de ser. Recordemos que ya el domingo pasado el Evangelio nos invitaba a dar a Dios lo que es de Dios. Dios para nosotros es parte de la vida, pues Él nos hizo y somos suyos. Sabemos que solo Él y solo a Él le entregamos todo y nos arrodillamos en este mundo, que todo es de Dios, hasta mi alma. Por tanto, hacer su voluntad, poner en práctica el querer de Él, sus mandamientos, es algo vital y central en la vida. Sé que lo primero es el reino de Dios y que todo lo demás adquiere sentido desde esta prioridad. Estoy muy claro que el Evangelio y la persona de Jesús son parte de mi ser, son mi identidad y no son negociables, pues ellos son lo que le dan sentido a mi vida y mi ubicación en el mundo y en la historia de hoy. El Evangelio y Jesús me hacen ver que el mundo capitalista y el mundo de comercio y mercado tergiversan, oprimen, matan y olvidan a los más pequeños, que son la prioridad del reino de Dios. Por todo ello, el Evangelio de hoy nos centra en lo esencial de la vida cristiana, pues Jesús sigue encontrándose con los grupos de poder de su tiempo, también con los grupos religiosos que interpretan la ley y las normas de Israel. Ahora se encuentra con los fariseos y más en concreto con uno de ellos que es doctor de la ley, que le hace una pregunta para ponerlo a prueba. Pues al final no es conocer más sobre la propuesta de Jesús, sino ver cómo acaban con él. Le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? A tal pregunta, que es central para todo judío, central para todo cristiano, Jesús contesta de manera contundente y sin ninguna duda, proponiendo una sola cosa. Nos traslada
el resumen de todo. Nos dice que todo lo resume en un solo mandamiento, una sola actividad y obra debe tener el Hijo del reino de Dios. Esto es el amor. Como diría San Agustín, ama y haz lo que quieras. Jesús nos propone esta respuesta al doctor de la ley y a nosotros, lo que resume el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, Él dirá que el amor es cumplir toda la ley y los profetas. Esa es la vida y obra de todo cristiano. Ese amor, Jesús como buen judío, lo plantea en el Evangelio de Mateo en un doble movimiento que no se puede separar. Es amor a Dios y amor al prójimo. Dos realidades inseparables, como es inseparable el reino de Dios, la fe y la vida, Dios y el mundo. Jesús vive en un mundo donde es muy abundante las separaciones y la marginación por la ley. No todos tienen acceso a la vida religiosa de Israel. Hay marginación para el enfermo, el pobre, el pecador, la mujer, el niño, el publicano. En esta propuesta Jesús termina con todo eso y con las grandes separaciones que hoy en día queremos hacer entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. El amor a Dios y el amor al prójimo no está separado, pues no puedes decir que amas a Dios y explotas al pobre. No puedes decir que amas a Dios y marginas al sencillo. No puedes decir que amas a Dios y eres injusto y corrupto. Nos damos cuenta, por tanto, de lo esencial de la vida cristiana. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se fundamenta todo, y no hay otra cosa. La afirmación de Jesús es clara: el amor es todo. Lo decisivo en la vida es amar. Ahí está el fundamento de todo. Lo primero es vivir ante Dios y ante los demás en una actitud de amor. No debemos, por tanto, perdernos en cosas accidentales y secundarias como lo solemos hacer. Damos a veces más importancia a normas, ritos litúrgicos y hasta vestimentas. Damos más importancia a cosas convencionales, saludos y frivolidades que a lo más importante que nos señala Jesús el día de hoy. No olvidemos lo esencial, pues el amor arranca todo lo demás. Del amor inicia todo, y sin el amor todo queda pervertido. Este amor no se refiere a simples sentimientos y emociones que pueden brotar de nuestro corazón, ritos y rezos diarios o actos de piedad. Amar a nuestro Dios con todo el corazón es reconocer a Dios como fuente última de nuestra existencia, una adhesión total a su voluntad y responder con una fe incondicional al amor infinito y gratuito del Padre para con todos. Por eso no podemos separar el amor de Dios y vivir a espaldas del dolor humano de tantos y tantas que sufren las injusticias de los grandes de hoy. Pues una vida cristiana que predique el amor de Dios y se olvida de los que sufren y son maltratados es una gran mentira. Es una fe falsa y una religión engañosa. Nuestra fe y adhesión a Dios nos coloca en una postura diferente. Con el hermano que nos encontramos en el camino lo amamos y buscamos su bien como queremos el bien para nosotros mismos. Y esto no es algo vago y superficial, pues al mundo le falta una cosa: el amor. A la política le falta amor verdadero, a la economía le falta amor solidario, al mercado y comercio le hace falta el amor fraterno, a la iglesia le hace falta el amor y servicio y entrega total. En resumen, nos hace falta el amor que puede posibilitar cambios fundamentales en bien de todos, y así poder crear una sociedad más digna del ser humano y más digna de Dios. El mundo necesita de testigos del amor, testigos que ayuden a las próximas generaciones a crecer en el amor y a que no pierdan la fe en el amor. Ese amor del que nos habla Jesús es muy concreto
y nos lo recuerda la primera lectura de este domingo tomada del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. Dios pide que no se explote a los más vulnerables, el huérfano y la viuda. Lo dice así: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, no explotes a las viudas ni a los huérfanos. Cuando prestes dinero al pobre, no te portes como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, pues no tiene otra cosa con que cubrirse. Pues cuando el pobre clama a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Así es Dios con los pequeños y oprimidos. Así debemos de ser nosotros con nuestros prójimos. Eso es cumplir con todos los mandamientos. Es cumplir con la voluntad de Dios, es cumplir con todo. El amor es toda la ley. Por ello, digamos: yo te amo, Señor, y amo a mi prójimo. Tú eres mi fuerza y los pequeños mi inspiración. Eres el Dios que protege y me libera, que me hace protector de mis hermanos. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo y mi castillo. Tú eres mi Dios y mi todo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan en todas las obras buenas de esta semana. Amén. Paz y bien.